Leonardo Ferrera, cuando una imagen dice más que 1000 palabras. Oigan, estamos viendo el cartón de Paco Vaca, comunicólogo, editorialista, gráfico y escritor. Bueno, vemos una amenazante sombra con arma en mano, aterrorizando a los miembros de una familia, arrinconados, adultos y niños. Oiga, hasta el perro se mantiene en alerta. No olvidemos que muchos animalitos también sufren violencia en los hogares. Gracias, mi querido Paco Vaca, por acompañarnos nuevamente en Expedientes MN. Pues la pregunta de siempre, ¿qué te inspiró a hacer este cartón? Un tema, en verdad, Paco, difícil, como es la violencia familiar. Gracias. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches, buenas tardes al auditorio también. Un gusto estar nuevamente aquí en tu espacio, en tu programa. Bueno, sí, la violencia familiar, todo un tema. Si te fijas, el cartón, pues toca a todos, todos tienen un ojo morado, toda la familia, y la violencia familiar, bueno, pues llega de manera silenciosa, como una sombra, y se implanta principalmente ahí en la familia, en alguno de los miembros, y pues bueno, esto tiene, como dijeron por ahí los profesionales, ¿no? Es gran posibilidad ahí de tener muchas aristas, ¿no? Eso es multifactorial, como dijeron los profesionales. Entonces, pues bueno, yo aquí lo que veo es que, pues tarde o temprano siempre hay elementos de violencia, ¿no? En la familia, violencia pasiva, violencia explícita, violencia hasta económica. Entonces, yo creo que es importante tenerlo en cuenta y tratar de entender dónde comienza todo esto, porque principalmente es un trastorno desde la parte psicológica, emocional principalmente, ¿no? Fíjate, mi Paco va acá tratando de hacer pues como una síntesis, digamos, del tiempo. Pues recordamos la famosa chancla voladora de las mamás, pues sí ayudaba, ¿eh? O que te echaban un ojo de águila o un coscorrón, una nalgada bien puesta. Y en verdad que sí nos cuadrábamos los muchachos. Yo, pues digo, muchos, gente de mi generación, no los veo traumados. Es decir, no había una violencia en exceso, era así el coscorrón, repito, la chancla voladora. Pues al menos serviría en otra época, pero pues ahora creo que eso ya no sirve. Y finalmente, pues en qué momento se pasa esa raya de educar y de violentar a nuestros seres amados. Y claro, sin quitar el que algunas personas son sumamente violentas, no sé si por naturaleza o la vida los hizo así. Entonces no sabemos, nos estamos perdiendo y bueno, pues los especialistas finalmente hablan de que está aumentando la violencia intrafamiliar. El enemigo, Paco, pues muchas veces y desafortunadamente está en casa. Correcto. Pues sí, esto sucede prácticamente todos los días en todos los países. Esto no es únicamente específico o solamente atañe a un solo país. Aquí yo creo que se tiene que enfocar directamente el análisis y el estudio de cada persona y entender en qué momento surge todo esto, que generalmente proviene desde la niñez y es una manera de también muchas veces mantener reprimido todo eso hasta que llega el punto en el que tú tienes en un momento determinado el poder sobre de otras personas, y esto es una cadena que va llevándose a lo largo de la historia, y esto pues parte de la familia, pero se planta luego en la sociedad y después viene a nivel, digamos, ya hasta del planeta, lo que nos lleva a tener conflictos hasta bélicos, ¿no? Entonces yo creo que sí, la violencia es una forma también inherente al ser humano, porque también es un mecanismo de defensa ante las adversidades y la capacidad también de supervivencia. Pero aquí la diferencia entre los seres pensantes y los no, que los que no razonan es eso, el raciocinio. Entonces yo creo que aquí sí hace falta enfocarse más dentro de los primeros momentos en las escuelas y en todos lados entender que sí, la violencia se puede generalizar y llegar de pronto a cada hogar y quedarse ahí durante mucho tiempo. Y como lo menciona la caricatura, pues la sombra de la violencia, ¿no? Ahí está presente en cualquier momento, ¿no? Y es para todos, hasta como menciona, le toca también a veces hasta las mascotas, ¿no? Y ese es el tema, un problema también que hay que tomar en cuenta, porque también son parte de una violencia, ¿no? También esos, nuestras mascotas muchas veces, ¿no? Entonces creo que hay que parte de lo que se vive también en este tiempo, ¿no? No son tiempos fáciles para tener convivencia entre la humanidad. En este tiempo de comunicación es cuando menos contacto físico y personal tenemos los humanos, ¿no? Entonces yo creo que hay que retomar ciertos valores y también tener en cuenta que
pues la misma escuela y la misma sociedad y la misma familia tiene que coadyuvar a que esto sea pues algo que esté presente todo el tiempo. Los valores de convivencia y sobre todo el entendimiento, ¿no? Esa sombra de la violencia que representas en tu caricatura, mi Paco, pues no solamente está dentro del hogar, muchas veces está dentro de los ministerios públicos, donde pues llegan las víctimas, las mujeres, acusando, denunciando maltrato psicológico, físico, sexual, y finalmente las victimizan o las revictimizan las mismas autoridades, aquellas víctimas, pues al darle carpetazo, al no investigar, al ofenderlas dentro de los ministerios públicos, pues fue su culpa, porque usa minifal, en fin, esa sombra que tú representas muy bien en tu caricatura, en tu cartón, Paco, pues está también pues en muchas oficinas aparente o supuestamente de justicia. Desafortunadamente, te digo, sobre todo somos una sociedad violenta, si se ha hablado a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, podemos hablar que, pues, aunque sea parte también de la cultura de este país, hablamos desde los sacrificios humanos del pasado hasta la manera de comunicarnos en este tiempo y de ser tolerantes y muchas veces intolerantes, ¿no? Sobre todo, pues bueno, que ya llevamos una estadística diaria de asesinatos por violencia terrible en este país, ¿no? Como si, vamos, hay más muertos en este país todos los días que en los países que están en guerra en este momento, ¿no? Y eso, pues bueno, debe de tomarse en cuenta porque permea en todos los estratos de la sociedad, en todas las capas de la sociedad y llega tarde o temprano. Todo el mundo ha sido víctima de violencia en algún momento o hasta verbal en la calle mientras vas manejando, ¿no? Entonces, yo creo que pues bueno, hay que tomarlo en cuenta y hacer cada uno una recapitulación y entender qué tipo de sociedad queremos tener. Y yo creo que por ahí viene enseñándole pues, a los más pequeños ciertas reglas de convivencia y civismo, que ojalá lo vuelvan a poner en las escuelas, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba en la primaria, todavía en la secundaria, me daban civismo y aprendía hasta algunos artículos de la Constitución, ¿no? Creo que ahora es importante retomarlo, no nada más pensar que hay que cambiar todo lo que funcionaba. En fin, ese es otro tema, Leonardo. Pero se hizo un gran paquete y me quedo, Paco, finalmente como padres de familia. Y fíjate que a veces le queremos dejar a las escuelas todo. No, ustedes eduquen, ustedes no, espérame. O sea, creo que todo tiene que empezar en casa y sobre todo con el ejemplo, ¿no? Que pongamos los padres de familia o los tutores dentro del hogar con los menores, sobre todo los menores de edad, con los niños. Y el ejemplo lo tenemos que practicar. Y a veces ser fray ejemplo, como dicen, cuesta trabajo. Pero si queremos una mejor sociedad y queremos una mejor familia, hay que apostar por los valores. Como dicen, es un camino largo, es un camino de estar ahí dándole y macheteando, pero no hay de otra si queremos una mejor sociedad. Y yo me imagino que todos, o la mayoría al menos, queremos un México mejor, un México donde se respire más paz. Por supuesto, donde se pueda tener una sociedad mucho más en paz y una sociedad Bueno, pues muchas libre. gracias, Miguel Paco Vaca, comunicólogo, editorialista, gráfico y escritor, por habernos acompañado en Experiencia MN. Te mandamos un fuerte abrazo. Igualmente, muchas gracias, Leonardo. Un saludo al auditorio. Estamos en contacto. Muchas gracias, Miguel Paco. Oiga, y muchas familias